Y lo segundo, compartir. En este caso sería aquí. Ok. Vamos a ver, chicos, la vez pasada habíamos introducido el concepto de lo que es un diferencial exacto de un diferencial inexacto. Dijimos que, por ejemplo, los diferenciales exactos solo me interesa conocer el inicio y el final. Esto es muy interesante porque no solamente en los ejemplos termodinámicos se puede aplicar lo que es una diferencial exacta de una inexacta, sino que ustedes las han visto en matemáticas, en física y en distintas variables físicas observables y tangibles, en las cuales pues algo depende nada más de las condiciones iniciales y finales, o bien depende de por dónde sea el camino que debamos recorrer. Entonces, ya estamos prácticamente a punto de el tema de una introducción a la primera ley de la termodinámica. ¿Ok? A la primera ley de la termodinámica. Solamente para que recordemos, en la clase pasada habíamos acordado que el principal trabajo que tenemos en físico-química es el trabajo presión-volumen. ¿Ok? Dijimos que el trabajo eléctrico no lo vamos a tomar en cuenta. Trabajo, presión, volumen o trabajo P por V, que siempre que se dé un cambio de presión con una correspondiente variable de volumen o viceversa, tenemos este trabajo, ¿ok? Dijimos que entonces habíamos definido que el trabajo es un diferencial inexacto, vean que es un delta, un D griego, es igual a menos la presión externa por el diferencial del volumen. ¿Ok? Esto es muy importante porque es la primera fórmula que tenemos para definir el trabajo. Menos la presión externa, siempre una presión externa, por el cambio del volumen. ¿Ok? Y acordamos que existen dos posibilidades. O que el trabajo sea negativo, o bien que el trabajo sea positivo. En el caso en el que el trabajo es negativo, se da una expansión. ¿Ok? Y en el caso en el que el trabajo sea positivo, es una compresión. Vean que podemos verlo además desde un punto de vista de sistema y alrededores. Cuando hablamos de una expansión, mi gas es mi sistema. Si se está expandiendo el gas, el sistema está ejerciendo trabajo en los alrededores, se está expandiendo. Mi sistema, al expandirse, se expande a costa de los alrededores. En una compresión son los alrededores los que realizan trabajo en el sistema, ¿ok? Porque es una compresión. ¿Y de dónde viene la compresión? ¿De dónde viene lo que está presionando a mi sistema, que es el gas? Los alrededores, ¿ok? Entonces, cosas importantes. En los casos en los que tengamos procesos, ¿se acuerdan? No sé si lo hemos comentado, a nivel termodinámico, habíamos dicho que la pregunta era contestar a la pregunta, ¿se va a dar mi proceso sí o no? ¿Ok? Y habíamos acordado que existen varios tipos de procesos termodinámicos. Estos procesos termodinámicos, de hecho, tienen unas definiciones bastante engorrosas a veces, pero son muy sencillas. Existen tres tipos de procesos. Los procesos reversibles, que también se conoce que son en el equilibrio. Procesos irreversibles o espontáneos, es la misma cosa. Todo proceso irreversible es espontáneo y todo proceso espontáneo es irreversible, ¿ok? Y los no espontáneos, ¿ok? Son los tres tipos de procesos termodinámicos y de la vida. Cuidados con esto. ¿Qué es un proceso reversible en el equilibrio? Ustedes lo vieron en química 1, particularmente en química 2. Estos procesos son la famosa doble flecha cuando ustedes vean equilibrio. Pero también, ¿cuál es la característica principal de los sistemas reversibles? Que se dan en periodos muy cortos de tiempo.
en periodos muy cortos de tiempo. Les voy a poner ejemplos. ¿Cuáles son los clásicos procesos reversibles? Y cuando me refiero a muy cortos, chicos, es muy cortos. Son delta T's muy pequeños. ¿Cuál es un proceso reversible? Cuando ustedes les dicen, la temperatura de congelación del agua es de 0 grados centígrados. Quiere decir que en ese preciso momento, particularmente en ese segundo que ustedes están congelando el agua, imagínense que ustedes meten el vaso de agua a la refri con el termómetro, justo en el momento en el que el termómetro marca 0 grados, ese es un momento en el cual el proceso es reversible o estamos en el equilibrio. ¿Por qué? Porque en ese preciso momento tenemos agua líquida y agua sólida. ¿Ok? ¿A qué quiero llegar? Todos los cambios de estado, en el momento en que se da el cambio de estado, es un proceso reversible. ¿Ok? Son procesos muy cortos en el tiempo. Muy cortos, pero en los cuales en ese tiempo muy corto encuentran ustedes ese equilibrio o esa reversibilidad. Que vean que la propia palabra lo dice, reversible, va y viene. En ese momento, por ejemplo, del caso que les puse del hielo y el agua, no saben ustedes si lo que tienen es agua o hielo, tienen las dos cosas. ¿Ok? Los procesos irreversibles o espontáneos, pues nada que decirles de eso, ¿verdad? La propia palabra lo menciona. El crecimiento de un árbol, el nacimiento de un bebé, el aumento de la población del mundo, el proceso de producción de algún producto farmacéutico, todo proceso que se da de manera espontánea. ¿Ok? ¿Y cuáles son los no espontáneos? Bueno, otro espontáneo muy sencillo que es el ejemplo que le ponen a los chicos siempre en los libros, quebrar un huevo. Ustedes quiebran el huevo, ese proceso se da de manera reversible, perdón, irreversible, espontáneamente. Yo de manera irreversible quiebro el huevo y entonces el huevo cae y yo lo cocino. Lo no espontáneo sería que el huevo se reconstituyera, las cáscaras se volvieran a unir y formara nuevamente el huevo. ¿Ok? De hecho, para que los procesos sean no espontáneos, estos procesos requieren de energía. Entonces, piensen ustedes, habíamos dicho que la idea de la termodinámica es contestar a la pregunta, de manera resumida, ¿se va a dar mi proceso sí o no? Sí o no, ¿qué proceso? Yo lo que quisiera, podrán imaginarse ustedes, es que mis procesos sean espontáneos e irreversibles. Esto es una condición óptima, porque es lo que normalmente quisiéramos, una máquina. Yo quiero que la máquina empiece a trabajar de manera espontánea, irreversible. Ahora, eso es lo óptimo. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal sería un proceso reversible. ¿Por qué? Porque los procesos reversibles son los que me generan más trabajo útil. Pero, como ustedes les acabo de decir, como se dan en periodos muy cortos, pues no es nada fácil. Pero imagínense ustedes en un proceso reversible donde algo va y viene, de todo el tiempo va, produce energía, viene, produce energía, va, produce trabajo, viene, produce trabajo. Yo agarro toda esa energía y la puedo acumular y sería un proceso excelente. Sería lo ideal. Y recuerden que lo ideal no siempre es lo fácil, lo accesible. Los irreversibles sí son más accesibles. Ahora, ¿qué quisiera yo evitar? No, tal vez la palabra no es evitar. ¿Qué sucedería si el proceso me da, cuando veamos más casos, que es no espontáneo? Significa que para que se lleve a cabo necesito meterle energía de alguna forma. Él por sí solo no se va a llevar a cabo ese proceso, esa reacción química, ese proceso en la naturaleza, a no ser que ustedes le introduzcan energía. ¿Ok? Entonces, ¿a qué vamos? En el caso de los procesos irreversibles, que es lo que normalmente vamos a tener la mayor parte. De hecho, les voy a recomendar un libro muy interesante, una recomendación. Si pueden, intenten leer recomendación. Durante muchos años, los libros de ciencia se han centrado en los procesos reversibles y ahora vamos a ver que la termodinámica se centra sus cálculos en un proceso reversible. Pero, ¿qué pasó?
que ustedes podrán imaginarse que los procesos reversibles, como les comentaba hace un rato, son ideales, no son óptimos, hasta que llega una persona, un belga, que se llama Ilya Prigogine. Si pueden leer sobre él, se los recomiendo enormemente. Él desarrolló lo que se llaman unos conceptos conocidos como estructuras disipativas. ¿Ok? ¿Y a qué se refiere con esto? Son casos en los que se estudia la irreversibilidad, los procesos irreversibles, los que se dan en la vida cotidiana. Esta es una recomendación que si pueden buscar libros, si no me pueden preguntar, son muy, muy interesantes porque nos da otra perspectiva. De hecho, a Prigogine le dan el premio Nobel por el estudio de esas estructuras disipativas. Que uno escucha el nombre, pero no es nada otro mundo. Son cosas, son procesos termodinámicos, pero fuera del equilibrio, alejados del equilibrio. ¿Ok? Una recomendación. Entonces, ¿qué vamos a hacer en primer lugar? En la ecuación de arriba tenemos el concepto óptimo de trabajo. Decimos, trabajo es igual a menos la presión externa por el cambio del volumen. Vean que la presión es siempre constante. Vean que eso es muy, muy importante, chicos. Aquí tenemos, la presión es constante. Lo que está variando, lo que va a variar es el volumen. Debido a la variación del volumen, es que va a cambiar la presión. Pero vean que en la ecuación la presión es constante. El volumen es el que cambia. Y vean que decimos, y dejamos muy claro, presión externa. ¿Ok? Presión externa. Pero ¿qué sucede en el caso de los procesos irreversibles, los espontáneos, los que normalmente tenemos? Vamos a decir que el trabajo máximo va a ser igual a menos la presión por el cambio del volumen. Ya no estoy indicando que es la presión externa. ¿Ok? Siempre por convención, a no ser que nos indiquen lo contrario, siempre la presión es la presión interna. ¿Se acuerdan que en el ejemplo, la clase pasada hicimos un pequeño esquemita en la cual era un pistón que estaba horizontal y yo lo presionaba? Y la presión externa es la que venía desde fuera. Pero de ahora en adelante, a no ser que les digan a ustedes que hay una presión externa, siempre consideramos que es la presión interna. Esa presión, ese P, queda solito. ¿Ok? En ese caso estamos hablando de procesos reversibles. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la termodinámica vamos a trabajar siempre con procesos reversibles. ¿Por qué? Porque es más fácil calcular los cambios en una variable a través de pasos reversibles. ¿Ok? Es lo más cómodo. Por eso es que Prigogine llega y dice, no, está bien que ustedes estudien eso, pero en la vida no todo está en el equilibrio. De hecho, todo está muy lejos del equilibrio. Podemos hablar de esto hasta filosóficamente. ¿Ok? Vamos a hacer un caso, y es lo que me interesa que veamos hoy. Vean que ya dijimos que el trabajo es un diferencial inexacto. Por lo tanto, necesitamos que me digan cómo mi proceso va a realizar ese trabajo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a considerar el ejemplo. Vamos a considerar un mol de un gas ideal. ¿Ok? Un mol de un gas ideal que se expande de una presión 1, un volumen 1 y una temperatura 1, se expande hasta una presión 2, un volumen 2 y una temperatura 1. Vean que la temperatura no cambia, siempre se mantiene como T1. Quiere decir que mi proceso es isotérmico. Recuerden, isotérmico, la temperatura no cambia. Lo que está cambiando en este caso es la temperatura y la presión. Y como es una expansión, pues obviamente P1 es mayor que P2 y el volumen 2 es mayor que el volumen 1. Obviamente porque estamos hablando de una expansión. Recuerden, si yo tengo una expansión, lo que estoy teniendo es en un inicio mi gas que está aquí adentro,
Este es mi volumen 1 y mi presión 1, pero en el momento que se está expandiendo, aumentó y entonces este es un volumen 2 que es más grande, pero la presión disminuye. La presión es más grande al inicio. ¿Ok? Solamente para que lo tengan en consideración. Entonces, ¿a qué vamos? Voy a hacer el gráfico para que vean. Un grafiquito para que vean, porque me dicen la expansión, pero se puede expandir de distintas formas. ¿A qué me refiero con que se puede expandir de distintas formas? Voy a hacer las gráficas de presión-volumen, que hemos visto ya varias veces. Ok. Las gráficas de presión-volumen. Listo. Y lo que voy a hacer ahora es, tengo la presión acá en el eje de las Y y el volumen en el eje de las X. ¿Ok? Y vean lo interesante. ¿Dónde están estos dos puntos? Voy a cambiar, a bajar un poquito esto para que no me quede tan pegado. Yo tengo dos puntos. El punto 1, donde la presión es esta, y el punto 2. ¿Ok? Voy a dibujarlos en la gráfica. Mi punto 1 es acá. Y mi punto 2 es acá. ¿Ok? Aquí tengo, por cualquier cosa, la presión 1 y el volumen 1. Y por acá, la presión 2 y el volumen 2. Todos de acuerdo, ¿verdad? Ahí no hay ningún inconveniente. Cualquiera de ustedes dice, profe, ¿cómo llego yo del punto 1 al punto 2? Aquí vamos a ver muy claro lo del diferencial exacto y el inexacto. De lo más fácil sería una línea recta, ¿verdad? Voy a dibujarla en lo posible dentro de mis dificultades. Sería así, perdón por hacerla, que me tiembla la mano. Vamos a ver cómo hago. Ese sería un proceso, el que está en rojo. Pero alguno de ustedes podría llegar y decirme, hey, no, profe, pero ¿y qué pasa si yo en lugar de hacerlo así, voy a hacerlo ahora uno en azul, que es un proceso en el cual yo voy bajando, y posteriormente, vamos a ver si lo hago bien aquí, algo así. Ambos son claros. En este caso va primero para abajo y luego para la derecha. El primer paso es un paso muy, muy clásico. Este es el paso, el que está en rojo es lo que voy a llamar el paso 1. ¿Ok? Es un paso que, por cierto, es a temperatura constante. Entonces yo voy a decir siempre, cuando es algo constante, dt igual 0. Si es la temperatura, pues dt, si es el volumen, dv igual 0. Pero ¿por qué no hacemos el primer paso? ¿Por qué no hacemos el azul? Mantenemos el volumen constante, vean que una línea vertical significa volumen constante, y disminuimos la presión. ¿Ok? Volumen constante y disminuimos la presión. Esto quiere decir dV igual a 0. Y en el momento en que ya tenemos la presión que queremos, mantenemos la presión constante y aumentamos el volumen. Significa AdP igual 0. Recuerden que si pongo dP es porque se mantiene constante. Son dos pasos. O sigo el paso rojo, que es una sola línea, o sigo el paso azul, que son bajar la presión y luego aumentar el volumen. Ambos son correctos, porque ambos me van a llevar del punto 1 al punto 2. Voy a quitar el 1 y 2 para que no nos compliquemos la vida. Perdón por acá, voy a quitar este y voy a quitar este. ¿Ok? Ahora, entonces,
Dirán ustedes, ¿cómo calculamos, profe? Ah, ahí está lo interesante. Cada uno de los procesos que vamos a estudiar va a tener una forma de resolverlo. El paso 1, vamos a hacer el paso 1. ¿Cómo podemos trabajar el paso 1? El paso 1, ya acabamos de decir que es un paso isotérmico. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la presión? La presión dijimos que es un gas ideal. Entonces, la presión siempre va a ser definida por el gas ideal, nRT sobre V. ¿De acuerdo? Pero tenemos la fórmula. Veanla aquí arriba, la voy a volver a marcar. La fórmula del trabajo es menos P por dV. Entonces, ahora vean la parte interesante, chicos, porque esto ya es más termodinámico, ya más físico-química. Yo tengo que el trabajo en la etapa 1 es igual a menos P por el cambio del volumen. Pero yo sé que la presión, como es un gas ideal, pues viene definida por la formulita. Entonces voy a meter esta expresión dentro de la fórmula. Entonces yo digo dW es igual a menos N RT entre V por dV. No he cambiado nada. Y ahora dicen ustedes, ah, mira, qué interesante, sí, sí, está bonito. Pero vean que ahora sí vamos a ver la parte matemática y por qué es importante tener cálculo listo y evaluado cuando llevan ustedes físico-química. Porque vamos a hacer una integral. Para mí no es suficiente y no es útil tener dW ni tener dV. Necesito quitarlos y que me quede W y V. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a integrar. Entonces voy a integrar acá y voy a integrar acá. Porque eso me va a quitar los dVs, ¿verdad? Y una cosa importante, chicos, nunca se les olvide, cuando integren, ustedes no sé si se acuerdan, en cálculo, ¿les recuerda alguno algo que les dijera el profesor de cálculo que era importante cuando integraban? Hay dos cosas que les dicen a uno un montón y más en la UCR, los de la Escuela de Matemáticas. ¿Alguien podría decírmelo? O que se imaginen ustedes que son dos situaciones importantes siempre que integramos. ¿Alguien? ¿Alguno? ¿No? Pues velar por los límites de integración que están correctos, Perfecto. ¿Y la segunda? considerar la constante que se genera, pues Muy de bien. Eso es excelente. Esas son las dos cosas importantísimas siempre de una integral. Los límites de integración y la constante famosa de integración al final luego de integrar. Esa segunda parte en termodinámica no es tan útil ahora. Probablemente después nos va a dar un momento de tiempo para hablar de esa constante en casos termodinámicos diferentes, que es cuando hablamos de sistemas abiertos, cuando el famoso cilindro de pistón está abierto y todo lo que está sale al universo, al mundo. Pero mientras tanto, entonces, ¿cuáles son los límites de integración del trabajo en la etapa 1 al trabajo en la etapa 2? ¿Ok? Y vean aquí algo importante. De hecho, aquí no voy a poner trabajo, no lo voy a poner así. Bueno, sí, voy a dejarlo así. Vean que en el caso de la integral de la derecha es un dV, un diferencial de volumen. ¿Desde cuál volumen? Desde el volumen 1 hasta el volumen 2. Desde el volumen 1 hasta el volumen 2. Ahora vean una cosa importante. ¿Ven por qué siempre se ve primero gases y luego ya lo de termodinámica? Que yo les decía a ustedes que era como la masa para hacer las tortillas. Porque dependiendo del tipo de gas, aquí va a ser la respuesta. El ejercicio me decía que era un molde, un gas ideal. Entonces yo puedo poner P igual a esto. Pero imagínense si fuera un gas de Van der Waals. Tengo que poner aquí la expresión de la presión, meterla e integrarla. Por eso es que es importante, porque cómo se comporta, tengo que evaluarlo con la ecuación de estado. Y ahora dejamos ya así listo. Sería el trabajo para la etapa 1 y 2, lo voy a dejar así expresado, por eso es que voy a dejarlo diferente, voy a dejarlo aquí, el cambio en la etapa 1, voy a dejarlo solamente como 1 y 2, chicos, ya les explico por qué. ¿Por qué lo pongo como 1 y 2 nada más? Porque recuerden que un diferencial inexacto
nunca va a terminar como el de la energía interna. La energía interna es delta U. ¿Ok? Si yo integro el trabajo que tiene esta forma de diferencial, cuando lo integro me da W. ¿Ok? Un diferencial inexacto siempre me da el término trabajo igual a. Pero un diferencial exacto como la energía interna me da delta U igual a. ¿Ok? Entonces, nada más piensen, y por eso lo pongo aquí, el trabajo entre la etapa 1 y 2 va a ser igual. Vean que todo lo demás es constante. Voy a sacarlo para que vean. Menos N, el R y el T son constantes. Voy a hacer todos los pasos ahorita. Integral de V1 a V2 de dV sobre V. Y si ustedes recuerdan un poco de matemática elemental, recuerdan que la integral de la derivada de V con respecto a V, como si fuera una X, de X sobre X, es logaritmo neperiano. El trabajo para la etapa 1 y 2 es igual a menos nRT logaritmo neperiano de V2 entre V1. Porque recuerde que tengo que integrarlo a partir de evaluarlo en los límites. ¿Ok? Esta es la fórmula para un proceso reversible e isotérmico como el paso este 1. Es reversible porque puede ir y venir, siempre el ejercicio se los va a decir, y es isotérmico porque el problema, vean que la temperatura no cambiaba de T1 a T1. Así se calcula un trabajo en un proceso isotérmico reversible. ¿Ok? Pero ustedes se preguntan, profe, ¿y la otra parte? El paso 2, o el paso, voy a poner 1 y 2, tal vez se me confunde un poco. Vamos a ponerlo como A y B. Paso A y el paso B es todo lo azul. ¿Cómo hacemos el paso B? ¿Ok? Para el paso B o el paso azul, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Ok? Vean que el paso B es igual al cambio en el volumen, y manteniendo, perdón, el volumen constante, el vertical, y luego el horizontal con la presión constante. Entonces, tendríamos, va a ser igual al proceso en el cual dV es igual a 0, más el proceso en el que el dP es igual a 0. Solamente para que nos quede claro. Entonces, el trabajo total, ahí lo voy a poner, perdón, en negro. El trabajo total de ese caso, como son dos etapas, por eso le pongo total, va a ser igual. ¿Cuál es la fórmula primigenia, la integral principal? Aquella que decía menos la presión externa por dV. ¿Ok? Menos P por dV es la misma cosa, digamos. Entonces yo tengo que la fórmula, vean que integrada, es esta que está acá. El trabajo total es igual a menos P de V. Okay, voy a poner aquí la integral para que no se la diferencial. Eso ya hemos visto que es como tal cual, ¿verdad? Pero aquí tengo que tomarlo en dos etapas. Ok, voy a hacer la etapa 1. La etapa 1 sería menos la integral del volumen 1 hasta el volumen 2 de P de V más la otra integral, la segunda línea. Pero le pongo el menos por la definición. Menos la integral de V1 a V2 de P de V. ¿A qué me refiero con esto? Esta es la etapa 1, esta es la etapa 2. Entonces es 1 más 2. Esta primera parte es la etapa 1, esta segunda etapa 2. ¿Por qué pongo un menos acá? Por la definición. Aquí es la suma de las dos etapas, pero obviamente como el menos de la definición queda aquí. ¿Ok? Ahora ustedes dicen, profe, pero es que la primera es a volumen constante.
Si es a volumen constante, entonces esta integral es igual a 0, porque el diferencial de volumen no cambia. El volumen es el mismo. ¿Lo ven? Entonces quedaría nada más la segunda integral. Y entonces me quedaría que el trabajo total del segundo proceso sería menos la integral de V1 a V2 por P de V. ¿Ok? ¿Y cuál sería esa presión? Vean que estamos en la línea 2. En la línea 2, ¿cuál presión? Pues la presión 2, porque estamos manteniendo la constante, la presión no cambia, está aquí en un solo valor. Entonces es menos la presión 2 y el diferencial de volumen. Esto es como si tuviera un dx. La integral de dx, pues es x, ¿verdad? La integral de dv es v y evaluada f de b menos f de a. Correcto. Quedaría de esa manera. Nuevamente, ese es el trabajo total para ese proceso. Entonces, vean la diferencia de fórmulas. Vean las dos fórmulas, lo diferentes que son. Con esta calculo un proceso que es reversible e isotérmico. Y con esta calculo un proceso que se dio en dos etapas. La etapa de volumen constante y la de presión constante. Pero ustedes dicen, profe, mira, pero entonces la primera no tuvo ningún efecto. No. Vean que dio, la primera integral dio 0. ¿Por qué? Porque habíamos definido que el trabajo, la única forma de que haya trabajo es que cambie el volumen. Si no cambia el volumen, como en este caso, no hay trabajo. No se efectúa ningún tipo de trabajo. Entonces, todo el trabajo de la etapa azul es cuando la presión es constante y cambia el volumen. Por favor, chicos, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Es un ejercicio para explicarles las formas en que uno puede calcular el trabajo y por qué el trabajo es un diferencial inexacto. ¿Ok? ¿Ninguna pregunta? Hagamos un ejercicio. Hagamos una prueba. Entonces, el ejercicio dice, este es un ejemplo, era un ejemplo teórico para que vieran de dónde vienen las fórmulas, porque muchas veces llegan ustedes a los cursos de física, de ver termodinámica, o incluso profesores de termo, de fisicoquímica, de la escuela de química, y ponen directamente la fórmula. No explican de dónde viene el argumento de la fórmula. Esto es muy importante. Yo quiero darles a ustedes en este curso no solamente los componentes teóricos, sino de dónde vienen. Siempre es bueno explicarse de dónde viene algo para entenderlo, igual que un ser humano. Si yo sé de dónde viene mi familia y mis antecedentes y mi inconsciente, puedo lograr comprender mi realidad. ¿Ok? El ejercicio dice, 5 moles de un gas ideal, 5 moles de un gas ideal a 10 atmósferas y 300 Kelvin, 5 moles de un gas ideal a 10 atmósferas y 300 Kelvin se expanden reversible e isotérmicamente. Reversible e isotérmicamente. ¿Ok? Hasta un volumen, 2 o un volumen final, de 61,545 litros. ¿Ok? La pregunta es, calcule el trabajo de este proceso. Calcule el trabajo de este proceso en litros por atmósferas y en julios. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Un proceso, vean que es importante, es reversible, eso es perfecto. Es isotérmico, significa que la temperatura es constante, o sea, un dT igual a 0. Una expansión y me piden el trabajo.
Como es una expansión reversible e isotérmica y es un gas ideal, puedo aplicar esta formulita, la primera que calculamos. Entonces yo tengo que el trabajo va a ser igual a menos N, menos 5 moles, por R. Voy a usar la de atmósferas y litros porque vienen las unidades. Sería 0,08206 litro atmósfera mol Kelvin. nRT, temperatura 300 Kelvin. Ok. Y luego tenemos logaritmo neperiano de V2 entre V1. El V2 lo tengo, 61,545 litros. Y el primer volumen, casualidad aquí, no tengo ese volumen. ¿Cuál es el volumen 1? Pero lo puedo calcular fácilmente, porque al inicio, en esa primera etapa, tengo todos los datos. O sea, al inicio, en la etapa inicial, yo tendría que entonces el volumen 1 es igual a N por R por T sobre P. ¿Qué T? La temperatura 1. ¿Qué P? La presión 1. O sea, 5 moles por 0,08206 litro atmósfera mol Kelvin por 300 Kelvin entre la presión, que son 10 atmósferas. Si me hacen el favor y me dicen cuánto les da eso, a ver si logro, por 300 Kelvin. A ver si tengo por aquí mi calculadora. Ese volumen sería 5 por 0,08206 por 300. ¿Alguien que me lo diga? Profe, ¿Sí? 12.40 litros. Gracias. 12 puntos. 40. A mí me dio 12,31. A mí dio 39. ¿Por A mí qué? 31, profe, también. Sí, Revisado por cualquier cosilla. sí, profe, voy a revisar. Unidades obviamente serían litros. Entonces ese dato lo voy a meter dentro de la fórmula, que era lo que me hacía falta. 12,31 litros. Y ya prácticamente tengo el ejercicio resuelto. Vamos a realizar el ejercicio. Sería menos 5. Ay, lo apagué. Menos 5 por 0,08206 por 300 por logaritmo de 61,545 entre 12,31. ¿Cuánto les da, chicos? La fórmula en azul. A mí me da negativo. Tiene que dar negativo, perfecto. ¿Y cuánto le da? Menos 198.1. ¿Unidades? Y las que me quedan son atmósferas. No. Atmósferas por atmósferas entre litros. Atmósferas por litros. Litro por atmósfera. Ajá. Ok. Litro por atmósfera. Y vean lo importante. Primero eso. Primero que tenemos el signo negativo. Y recuerden que habíamos comentado en físico-química y particularmente en termodinámica, tenemos, lo voy a poner en rojo rápidamente, tenemos un número, una unidad y un signo. Las tres partes que tenemos dentro de la termodinámica. Nunca pueden olvidar una de las tres, porque el signo particularmente les da muchos detalles. En ese caso, el signo negativo. Vean a qué me refiero y es una cosa que les digo a mis estudiantes aquí y cuando estaba en Europa.
tienen que tener sentido las cosas. Se está expandiendo. Si algo se expande, significa un trabajo negativo. Las expansiones son negativas. Véalo aquí arriba. Lo habíamos comentado. El sistema está ejerciendo trabajo en los alrededores. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que ustedes llegan al ejercicio y esto les da positivo y dicen, algo hice mal. En alguna parte perdí el signo. Matemáticamente, pues tiene una validez, pero termodinámicamente el signo tiene un significado. Vean qué interesante. Estamos en un área de la ciencia que incluso el signo a los matemáticos no les suele importar mucho. Simplemente ven el signo como un valor negativo, como un valor por debajo de los ceros. En termodinámica tienen que leerlo desde el punto de vista físico. Vean por eso el puente que estamos creando entre química, matemática y física. El signo me dice algo. ¿Qué me está diciendo? Que es una expansión. El sistema ejerce trabajo en los alrededores, que tiene sentido porque me lo dice el enunciado. A eso les digo a veces a los chicos cuando hacen un examen conmigo y no les da. Ustedes me ponen el argumento, profe, me dio esto, pero no tiene ningún sentido. Debió haber dado más pequeño, debió haber dado negativo. Que por lo menos ustedes fundamenten un argumento del error que cometieron. Y a veces ese argumento es tan válido, tal vez no tienen los mismos puntajes, pero van a tener más puntaje haciendo eso que dejando una respuesta incorrecta. ¿Ok? Eso es lo que tiene sentido, tiene un sentido físico. ¿Cómo convierto, por cierto, esos 198,1 litros por atmósfera a julios? Pues muy fácil. Multiplico por las constantes de R. Ay, ¿por qué constantes? Multiplico por 8,314 julios mol Kelvin y en el denominador la que quiero quitar, 0,08206 litro atmósfera sobre mol Kelvin. Es decir, con las R's cambio las unidades. Y en ese caso sería menos 198,1 por 8,314 entre 0,08206. Me da, si me corrigen si estoy equivocado, menos 20.070,7. joules, o lo que es aproximadamente igual, menos 20,07 kilojoules. Que parece mentira, pero uno a veces está más acostumbrado a escuchar las unidades de julios, como que le dan más sentido al ejercicio, como que tiene más lógica. ¿Ven la idea entonces de las unidades? El R me sirve para convertir las distintas unidades entre sí. Y voy a terminar con el ejercicio, la segunda parte del ejercicio. Vean un segundo proceso, el ejercicio 2. En un segundo proceso, 5 moles del gas ideal, vamos a ver, 5 moles, otra vez es un gas ideal, eso nos facilita un montón, a 100 atmósferas y 300 Kelvin, 100 atmósferas y 300 Kelvin, se expanden, otra vez, pero vean qué interesante, se expanden de manera irreversible e isotérmicamente contra una presión externa de 2 atmósferas, hasta que se alcanza el equilibrio. O sea, prácticamente lo mismo del ejercicio anterior. Prácticamente lo mismo, pero no es lo mismo. Va de nuevo, es el segundo proceso, 5 moles de un gas ideal, 100 atmósferas, 300 Kelvin, se expanden de manera irreversible e isotérmica contra una presión externa de 2 atmósferas. La pregunta, calcule el trabajo. Pero vean lo interesante, primera cosa. Bueno, ya sabemos que es isotérmica. Eso nos ayuda bastante porque si algo es isotérmico significa que no cambia la temperatura.
Pero nos dicen algo muy interesante. Esta es irreversible. Aquí es donde quiero que vean la lógica. Cuando algo es irreversible, tiene que tener una presión externa. El dibujito de la clase pasada, les invito a que lo busquen. Ese pistón tiene una presión externa. Siempre que algo sea irreversible, tienen que darles una presión externa. O si les dan una presión externa, tienen que sobreentender que el proceso es irreversible. Si no les dan presión externa, es como el ejemplo anterior. Es un proceso reversible. Pero siempre, 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 procesos irreversibles tienen que tener una presión externa. Vean que entonces estamos en el caso de usar la segunda formulita que habíamos visto hoy. Esta segunda formulita, trabajo es menos P2 delta V, V2 menos V1. Entonces en este caso tendríamos que el trabajo de este proceso sería menos la presión externa por dV, y lo voy a dejar expresado para que no lo olviden. Significa que esto es menos la presión externa. Ay, qué feo me queda esa integral. Por la integral del dV, ¿desde cuánto hasta cuánto? Desde el V1 hasta el V2. Y por lo tanto, esto es menos la presión externa, V2 menos V1. Y tenemos todos los datos. ¿Cuál es la presión externa? Trabajo es igual a menos 2 atmósferas. V2 lo calculamos en el ejemplo anterior. Ah, no, lo tenemos porque los datos son los mismos. 61,54. 54,5. Por cierto, creo que hubo un error ahí porque puse 100 atmósferas, son 10. Si no, no tendría sentido el ejercicio, para que sea igual que el anterior. Vean que el ejercicio, este anterior, este primero y el anterior, los datos son iguales, iguales, iguales. La única diferencia es que la expansión es en la primera reversible y en esta es irreversible. Entonces los datos son prácticamente los mismos. El volumen 2 nos lo daba el ejercicio anterior, 61,54. El volumen 1 lo habíamos calculado, 12,31. Entonces aquí menos 12,31 litros. ¿Alguien por favor que me diga cuánto les da esto trabajo? ¿Cuánto nos da? Que me hagan el favor y me digan cuánto les da ese trabajo, chicos. ¿Alguien, por favor? Menos 98. ¿Me Menos. escuchas? Sí. Menos 98,47 atmósferas Menos. por litro. Muy bien, gracias. Litro atmósfera o atmósfera litro, excelente. Negativo, tiene sentido. Ahora vamos a convertirlo a julios. Si me hacen el favor y me convierten esto a julios, recuerden multiplicando por 8,314 y dividiendo entre 0,08206. ¿Cuánto nos da eso, compañeros? ¿Alguien que me lo diga, por favor? ¿Es multiplicando por cuánto? Véalo aquí arriba, aquí con Es estoy que con el no mouse. leo. Es 8,81, 31. 31,4, 8,314 y dividir entre 0,08206. Gracias. Menos 9.976,6. Menos 9.976,6 joules, o aproximadamente menos 10 kilojoules, aproximadamente. ¿Ok? ¿Qué quiero llegar con esto? Vean una cosa interesante, chicos. Perdón, ¿me confirman que el dato está correcto? El menos 9.976. ¿Alguien me lo puede confirmar? Para que me digan si el compañero lo hizo bien. Me da igual, pues. Perfecto. Ahora, gracias. Vean qué interesante, y aquí voy a terminar la clase de hoy. El ejercicio 1, voy a poner aquí, el trabajo en conclusión, voy a concluir aquí.
conclusión. El trabajo del ejercicio 1 me da menos 20,07 kilojoules. Veanlo aquí arriba, ¿verdad? Menos 20,07. El trabajo del ejercicio 2 me da menos 10 kilojoules. Voy a comparar la magnitud. La magnitud, no vean el signo. El signo, nunca vean los signos en termodinámica numéricamente. No lo vean en una escala de como si fueran matemáticas, que el menos 20 es más pequeño, que menos 10 es más grande que menos 20. No se ven en termodinámica ni en fisicoquímica los signos como si fueran numéricos. Esto es algo muy interesante. Imagínense ustedes explicar esto a muchachos de colegio, es muy interesante. Entonces, voy a comparar el trabajo 1 y voy a ponerlo en absoluto con respecto al trabajo 2 en valor absoluto. Vean que el trabajo 1 era reversible y el trabajo 2 era irreversible. ¿Cuál es más grande? Nos damos cuenta que el más grande es el reversible. Y ahí está la conclusión de lo que les decía. Está diciendo mi mamá, que es maestra de escuela, que ya son las 6 de la tarde, que tenemos que cantar el himno nacional. Casi, casi. No, ya casi, mami. Así que, para que no sé si les da un poco de nostalgia. A mí sí, porque yo desde niño, mi mamá y mis papás me llevaban con el farol a cantar el himno. Qué mierda de año, ¿verdad? Nada más para terminar con la última frase, que es: como el trabajo del reversible es más grande, esa es la definición importante. El trabajo máximo de cualquier proceso se obtiene en procesos reversibles. Esto es súper, súper importante. Siempre que quieran, ¿dónde van a conseguir? Lo que lo comentaba al inicio de la clase. En todo proceso reversible se va a sacar el trabajo máximo. ¿Que se puede hacer normalmente? No, pero es lo que nos dice la termo. Y lo voy a dejar aquí. Chicos, ¿tienen alguna pregunta con esto al ejercicio? ¿Lo ven complicado? ¿Con todo el corazón en la mano? Profe, Sí. pregunta, digamos, entonces, yo no veo los signos, pero entonces obviamente el que tenga numéricamente mayor valor ese es el más grande, digamos. Exacto. O sea, parece mentira, vean qué vacilón. Ahora estamos en una pelea. Menos 20 en trabajo es mayor que menos 10, pero en trabajo, en términos físico-químicos, termodinámicos, no matemáticos. No lo vean como algo matemático. ¿Ok? Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? ¿Seguros? Entonces voy a terminar aquí de dejar de compartir. Dejo de presentar y detengo la grabación.